Muy buenos días a todos los participantes. Mi nombre es Mauricio Chacón. Soy consultor y capacitador de Nuance para todos sus productos y el día de hoy vamos a conocer muchas cosas acerca del Dragon Natural Speaking. Bien, comencemos. Dragon Natural Speaking es un programa de reconocimiento de voz. Para el día de hoy, básicamente vamos a estar hablando sobre el proceso de reconocimiento de voz en los ordenadores, qué es Nuance y cómo ha intervenido en el reconocimiento de voz. Y ya entraremos un poco en tema con lo que tiene que ver directamente con el Dragon Natural Speaking. Bien, el comunicarnos, el hablar, es una función normal para nosotros los humanos y poder entendernos para poder entendernos no necesitamos más que escasamente entender el idioma con el que nos comunicamos. Cuando hablamos de los computadores, este no es un procedimiento normal o natural para ellos. El computador es muy bueno siguiendo instrucciones. Es quizás la herramienta que ha diseñado el hombre para seguir instrucciones más efectivas. Pero resulta que cuando nosotros hablamos o nos comunicamos con el computador no tiene la inteligencia suficiente como para reconocer claramente cuál es la diferencia entre lo que es ruido y lo que es la voz. Es por eso que se han generado programas como este. Siempre hemos querido optimizar el uso del computador y Dragon Natural Speaking es la herramienta ideal para poder comunicarnos con el computador y hacer que el computador funcione sin necesidad de utilizar ni siquiera el teclado ni el mouse. Nuance es una empresa que lleva muchísimos años en el mercado y Nuance es para los productos de nosotros como lo que es Microsoft para sus productos. Nuance es la casa fabricante y responsable de la distribución de este software. Nuance es una empresa que tiene más de 13,000 empleados a nivel mundial y que se ha dedicado básicamente a varios nichos de mercado y seguramente muchos de nosotros hemos tenido contacto con algunos de los productos de Nuance, como por ejemplo el OmniPage, que es un OCR, es el mejor OCR que se encuentra en este momento en el mercado. Ese OCR normalmente ustedes lo encuentran en las diferentes máquinas multifuncionales con las que trabajen de los diferentes fabricantes. Tiene productos para manejo documental también, como el PDF Power Advances, que es la competencia directa de Acrobat, de Adobe, que hace lo mismo que hace Acrobat, más muchas funciones más adicionales. Eh, Además, y es lo que nos reúne hoy, se ha dedicado al trabajo del reconocimiento de voz. El reconocimiento de voz para Nuance ha sido muy importante y han venido desarrollando desde hace mucho tiempo programas de este tipo. El primer fabricante que intentó manejar programas de reconocimiento de voz fue IBM y este producto nació hacia 1994 más o menos, que era el Via Voice. Ese programa fue adquirido por Nuance y ha venido desarrollando diferentes plataformas en manejo de la voz, llegando en este momento inclusive a tener programas de seguridad biométrica por voz, porque definitivamente la voz es igual que las huellas digitales, única y personal. Y aunque hayan personas que tratan de imitarlos, hay frecuencias en nuestra voz que son únicas y que no se pueden falsificar. Entonces, gracias a eso se desarrollaron y en Europa hay cajeros que ya funcionan, cajeros electrónicos que ya funcionan con el reconocimiento de voz, donde la clave que utiliza es la voz de la persona. Simplemente con decirle mi voz es mi clave o mi password, con eso tengo para acceder a todos los servicios bancarios.
Dragon Natural Speaking es un programa de reconocimiento de voz desarrollado por Nuance que ha venido, no es una solución desarrollada a la medida. Hagan de cuenta que es igual que instalar un Office, es un programa que ya viene totalmente diseñado, no tiene que tener ninguna intervención adicional por parte de ningún tipo de ingeniero para su instalación, lo que quiere decir que su instalación es muy sencilla y nos facilita el trabajo con todas las aplicaciones que nosotros tenemos. Entremos a conocer un poco más acerca del Dragon Natural Speaking. Decimos, dicte, modifique y aplique el formato a las hojas, los informes, las actas de reunión, las propuestas y las hojas de cálculo con solo la voz. Quiere decir esto que ya nos podemos olvidar definitivamente del uso del mouse y el teclado. No quiere decir que con el uso del Dragon tenga que dejar de lado el teclado y el mouse, no necesariamente, solamente para aquellas personas que definitivamente lo quieren hacer así o que lo requieren. Eso quiere decir que una de las características de este programa es que está dirigido también a aquellas personas con discapacidades que por alguna razón no pueden utilizar sus manos, pero quieren trabajar, lo pueden hacer a través de la voz. Es un programa que nos mejora el potencial, no solamente en el trabajo, sino en el hogar y en el colegio. El software de reconocimiento de voz nos permite ser mucho más productivo porque definitivamente nosotros hablamos mucho más rápido de lo que escribimos. Se calcula que más o menos en un minuto una persona logra hablar en más o menos entre 120 y 180 palabras, mientras que cuando escribimos no alcanzamos, aún siendo muy buenos digitadores, no alcanzamos esta velocidad. La ventaja de utilizar la voz, y lo vamos a ver en el transcurso de la aplicación, es que definitivamente muchos procesos que hacemos normalmente los podemos hacer mucho más rápido, el enviar correos electrónicos, el realizar búsquedas, trabajar inclusive con las redes sociales es mucho más fácil y mucho más rápido con la voz. Definitivamente hay que dejar de teclear y comenzar a hablar para hacer mucho más. ¿Cuáles son las ventajas competitivas del Dragon Natural Speaking? El hablar de forma más rápida y precisa para interactuar con los equipos de trabajo. Lo que hablábamos anteriormente, hablamos mucho más rápido de lo que escribimos, lo que quiere decir que cualquier profesional en cualquier área del conocimiento, en donde su trabajo requiera el pensar, el desarrollar ideas, lo puede hacer mucho más rápido hablando que escribiendo. Quizás a muchos de nosotros nos ha pasado que cuando estamos escribiendo se nos vienen a la cabeza miles y miles de ideas, montones de ideas que no alcanzamos a escribir, y por lo general lo que hacemos es que tomamos un papel, anotamos en ese papel nuestras ideas para después poderlas retomar. Cuando volteamos a mirar y miramos el papel, ya ni nos acordamos de qué se trataba lo que queríamos decir. La idea es que aquí podamos, en la medida en que estamos produciendo nuestros documentos, podamos desarrollar y podamos plasmar nuestras ideas de una manera rápida. Hablamos de libertad y flexibilidad para trabajar como cada uno de nosotros desee, porque definitivamente el hecho de no estar necesariamente amarrados al teclado y al mouse hace que podamos inclusive tomar posiciones mucho más cómodas, mucho más ergonómicas, que nos permitan trabajar de una manera mucho más libre. Aquí es importante resaltar una cosa. Hoy en día se ha hecho muy frecuente el que se presenten muchas enfermedades profesionales debidas al trabajo repetitivo. Y son enfermedades asociadas al trabajo repetitivo, y se presentan enfermedades como túnel del carpo, como tendinitis. Esta es una solución ideal para todas estas personas porque reducimos la carga de digitación y podemos ser productivos. Tenemos un caso de éxito aquí en Colombia muy especial con una empresa
que se llama Copidrogas. Una de las asistentes de gerencia era una niña de 29 años que le habían diagnosticado tendinitis y túnel del carpo. Llegó a tal punto su enfermedad que la ARP decidió que la única opción que tenía ella para trabajar era reubicarla en otro puesto o deberían pensionarla y darle una pensión de invalidez porque no podía utilizar bien sus manos. Nos contaron el caso, nos acercamos a ellos, les pusimos en contacto con el programa y hoy en día es una persona que es productiva en su puesto de trabajo. Le quitaron parte de la carga de digitación, pero sigue trabajando y sigue ocupando el mismo puesto. Volvió a ser productiva en el mismo lugar donde venía trabajando. Es un programa muy fácil de manejar. El reconocimiento de voz es algo que el computador empieza a hacer tan pronto hacemos la instalación del programa. Este Dragon Natural Speaking es un programa inteligente que constantemente está aprendiendo y que se alimenta de todos los dictados que nosotros hacemos. Llegamos a tener hasta un reconocimiento de un 99% de precisión, y sobre todo con el español se presenta eso porque nosotros tenemos muchas palabras homófonas, palabras que suenan igual pero se escriben de forma diferente. Por ejemplo, podemos decir nosotros: estudia para ser alguien en un futuro, o podemos decir estudia de ser feliz. Cuando nosotros dictamos eso al computador, pues el computador no entiende de contextos, él entiende únicamente de palabras y no puede diferenciar una de otra. O cuando nosotros decimos qué elocuente es ese presentador cuando habla, o qué elocuente que estuvo allá viendo lo que había ocurrido en el lugar de los hechos. Ese qué elocuente, cuando yo se lo dicto al computador, en algunas ocasiones no lo reconoce como nosotros esperamos. Sin embargo, el programa cuenta con un modelo matemático que permite hacer casi que una predicción sobre la manera como nosotros hablamos. Y eso lo logra gracias a dos cosas. Uno, el uso continuo del programa, porque en la medida en que más usemos el programa, mejor va a ser el reconocimiento de voz. Y la otra es porque aprende a través de los documentos que nosotros tenemos previamente digitados. Se puede hacer un reconocimiento sobre los documentos, sobre los correos enviados para los que manejamos Outlook, por ejemplo, o sobre los documentos que hemos escrito para que el programa identifique claramente la manera como cada uno de nosotros utiliza las palabras. Cada uno utilizamos las palabras de una manera diferente, aunque nos comunicamos de la misma forma. Tenemos mucha más flexibilidad y libertad en este momento porque ya tenemos una habilidad dentro del software de trabajar con micrófonos integrados. Eso quiere decir que podemos utilizar los micrófonos que traen los equipos portátiles hoy en día. Sin embargo, no es la única fuente acústica que el programa reconoce. Podemos tener micrófonos conectados por USB, por conectores tipo MIG, por Bluetooth, inclusive nuestros dispositivos móviles, nuestros iPhone, los smartphones, cualquiera de estos teléfonos inteligentes que utilizamos hoy en día tienen una utilidad de un micrófono incorporado. Ese micrófono incorporado lo conecto vía Bluetooth y con él puedo alimentar todo lo que yo diga o haga a través del software del Dragon Natural Speaking. Y este es un programa mucho más versátil de las versiones que se habían manejado anteriormente. Ya hablamos de compatibilidades básicamente con todos los exploradores. Con cualquier tipo de explorador. Sin embargo, hay desarrollos especiales para Internet Explorer, para Firefox, para Google Chrome, pero cualquier otro tipo de explorador va a funcionar porque definitivamente lo que hace el programa es tratar de tener control sobre cualquier HTML estándar de cualquier tipo de plataforma con la que estemos trabajando.
¿qué requerimos y cuáles son los requerimientos del sistema? Básicamente, trabajamos sobre sistemas operativos Windows 7, 8, 8, 10 y 10. Windows Server desde el 2008. Ya no se incluyen versiones anteriores de Windows porque ya la mayoría han salido de circulación. Me preguntan aquí que si el Dragon posee una open source. Sí, hay se venden unos modelos de licenciamiento de Dragon para poder hacer desarrollos personalizados. No es algo que comúnmente se haga, sin embargo, sí se venden los fuentes para poder trabajar. El programa no es libre, el programa tiene costo y tiene un esquema de licenciamiento, y aprovechemos en este momento para hablar de los esquemas de licenciamiento. Vienen diferentes versiones del programa, desde una versión premium, una versión professional, y una versión home. La diferencia entre cada una de las versiones radica básicamente en que una hace más cosas que otras. Por ejemplo, el manejo de comandos, que se los voy a presentar ahora, lo tienen las versiones professional. Las versiones home no las tendrían, trabajan básicamente con el reconocimiento de voz. Cuando hablamos de licenciamiento como tal, el licenciamiento encontramos en Dragon la caja individual, el paquete individual, o encontramos también licenciamiento por volumen, y dependiendo del sector en el que aplique, así mismo será el valor. Entonces tenemos para educación, para el sector corporativo y para el sector gobierno. Digamos que en términos generales ese es el tipo de requerimiento. Si ustedes en un momento determinado requieren mayor información acerca de el licenciamiento, quieren cotizaciones adicionales o algo, lo pueden hacer directamente con Software Shop, que es nuestro distribuidor y quien se encargaría de hacerle llegar la cotización y la información correspondiente a cada uno de los participantes que así lo quieran, y dependiendo del país donde vayan a trabajar. Bien, los requerimientos del sistema, les decía que son programas con los sistemas operativos, son los Windows. El equipo con el que se trabaja debe tener por lo menos como mínimo 2 gigas de memoria RAM para las versiones de Windows que trabajan a 32 bits, o de 4 para los que trabajan a 64 bits. Con menos memoria también funciona. Lo que pasa es que el programa, como permanentemente está abierto, come recursos del sistema. Entonces él está ocupando más o menos unos aproximadamente entre 384 y 500 megas de memoria permanentemente está consumiendo el programa. El espacio disponible en disco duro para la instalación debe ser de unos 8 gigas aproximadamente. Y el otro requerimiento que se tiene son los micrófonos. Dragon dispone de diferentes modelos acústicos, entonces el micrófono se pueden utilizar micrófonos por Bluetooth, los micrófonos que están integrados a los equipos portátiles, cualquier tipo de micrófono que se pueda conectar a un equipo a un computador de escritorio, como les decía anteriormente, ya sean micrófonos por Bluetooth o micrófonos por USB o micrófonos tipo mic, los podemos utilizar. Y hay una característica que sí debemos tener en cuenta en el momento en que trabajamos con nuestros micrófonos, y es que en lo posible son micrófonos que tengan una reducción de eco y de ruido de fondo. Micrófonos de estos se encuentran en cualquier marca. Hay varias marcas que están homologadas directamente por Nuance, en marcas como Logitech, como Genius, como Plantronics, que son marcas también reconocidas a nivel mundial, con las que podemos trabajar sin ningún inconveniente. ¿Con qué es compatible Dragon Natural Speaking? Digamos que inicialmente con todas las aplicaciones de Office,
de Microsoft Office, es compatible con OpenOffice, los Internet Explorer 9, 10 y 11, las versiones de Google Chrome, de Firefox, todos los pads. Aquí hablamos de DragonPad, que es una utilidad muy similar a la de al WordPad, que también está incluido ahí, el Windows Notepad. Y adicionalmente todos los pads, todos estos programas que de alguna manera sirven como sirven para recibir texto, ahí Dragon va a trabajar sin ningún inconveniente, con Google Docs, con cualquier aplicación donde sea susceptible de recibir texto. Eso quiere decir que cuando yo tengo programas o aplicaciones desarrolladas por los usuarios, por ejemplo, aplicaciones tipo call center, aplicaciones tipo historias clínicas, todo este tipo de aplicaciones que se desarrollan en cada uno de los campos donde es posible dictar información, lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Hay una característica especial que viene ya con el con el Dragon 13 Professional, y es que ya trabajamos en esta versión con el Windows Server 2012 con la conexión de escritorio remoto. Eso quiere decir que yo puedo dictar desde un equipo donde Dragon no está instalado. Yo instalo el Dragon a nivel del servidor y a través del escritorio remoto puedo acceder a la aplicación y poder trabajar sobre cualquier aplicativo donde requiera trabajar. Bien, quisiera... Ahí me preguntan que si hay precios diferenciados. Sí, los precios son diferenciados. Este no es un programa demasiado costoso. A pesar de todo lo que hace, es increíble, ahora que lo vamos a ver funcionando, cómo funciona bien todo lo que hace, y su costo no es significativamente alto. Los estudios que hemos hecho a nivel económico sobre el retorno de inversión cuando se adquiere este software es que en la medida en que las personas decidan utilizarlo como herramienta de trabajo definitivamente y utilicen más la voz que el teclado y el mouse para poder producir sus informes, hemos descubierto que no solamente en Colombia, en Estados Unidos, en España, se han hecho esos estudios y calculamos que el retorno de inversión está alrededor de los 3 y 6 meses máximo. Eso quiere decir que nos permite, es un programa supremamente, aunque no es un programa costoso, es un programa que su retorno de inversión es muy alta. Y dependiendo del área del conocimiento en la que yo me desenvuelva, pues puede ser mucho más rápido el retorno de inversión. Cuando hablamos, por ejemplo, de aquellos profesionales a los que a los que cobran por horas o que cobran por informes realizados, entre más informes logren producir, entre más consultas logren resolver en una hora, pues mucho mayor va a ser su ingreso. El programa del Dragon Natural Speaking les va a permitir aumentar sus ingresos notablemente. Bien. Con esto hemos dado ya finalización a las características generales del programa. No sé si antes de empezar la demostración quieren hacer algún tipo de pregunta. Con mucho gusto yo les podría estar contestando. Me preguntan que si tiene alguna limitación, si uno tiene que modular bien o no. Miren. Este programa, les decía, es un programa inteligente y aprende y reconoce la voz de cada uno de nosotros. Puedo yo estar totalmente disfónico y el programa va a reconocer mi voz. Puedo hablar inicialmente cuando yo estoy adaptándome al programa, debo hablar de una forma natural, en un tono natural, muy similar al que usamos nosotros cuando nos comunicamos con cualquier persona. Ya después, inclusive, puedo llegar a susurrarle al programa y hablarle tan pasito como yo necesite.
para que ninguna de las personas que estén al lado escuchen lo que yo estoy diciendo, pero el programa me va a escuchar y me va a escribir con una precisión excelente. Dragon Natural Speaking tiene la posibilidad en la versión, en sus versiones, la posibilidad de trabajar en inglés o en español indiferentemente. ¿Qué necesito? Generar un perfil. Ya vamos a hablar de qué es un perfil. Generar un perfil en inglés o un perfil en español para que yo pueda trabajar en uno de los dos idiomas, pero igualmente lo puedo hacer sin ningún inconveniente. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestra presentación. Ustedes ven en mi pantalla, ven en la pantalla, en la barra superior, en la parte superior, la barra de herramientas de Dragon. Ustedes ven aquí un símbolo rojo que me indica cómo se encuentra el micrófono con respecto a Dragon y si está o no me está escuchando. Cuando está rojo, me está indicando que está apagado. Cuando está verde, me indica que está prendido y que puedo trabajar con él. Aquí me dará la información normal acerca de cómo está funcionando el programa, me dará algunas notificaciones en caso de que sea necesario. Pero luego viene en la barra de herramientas el perfil. ¿Qué es el perfil? El perfil es el procedimiento por el cual yo le defino al computador básicamente dos cosas. Una es el tipo de dispositivo a través del cual me voy a comunicar con el programa, ya sea un micrófono inalámbrico, puede ser un micrófono a través de Bluetooth, puede ser un micrófono a través de USB. Y lo otro que va a reconocer el programa es el tono y timbre de mi voz. Es importante aquí tener en cuenta que la persona que va a trabajar en el computador debe generar su perfil. Quiere decir que, a ver, el licenciamiento se hace por máquina y en cada máquina yo puedo llegar a tener 2 o 3 perfiles diferentes. Ese perfil es con el cual nos va a identificar el sistema para poder trabajar. El computador, como les decía al comienzo, no distingue lo que es voz de ruido. Entonces se necesita un perfil para que podamos trabajar con el computador. Hay otra opción adicional cuando trabajamos con los dispositivos de audio y es la posibilidad de hacer la transcripción de grabaciones. Cuando yo tengo grabaciones de voz, puedo hacer la transcripción de esas grabaciones de voz y el tiempo de transcripción de esa grabación de voz es del 50% del tiempo que dure la grabación. Quiere decir eso, que una grabación de 1 hora me va a hacer la transcripción en 30 minutos. Pero ojo, esas grabaciones son de mi voz. Si intervienen 2 o más personas en la grabación, el programa intentará hacer la transcripción, pero no, la precisión no será más allá de un 50 a un 60% de precisión. Se pierde muchísima precisión porque definitivamente el programa lo que conoce es el perfil que fue creado para cada una de las personas. Vamos a comenzar con nuestro Dragon Natural Speaking. En este momento vamos a empezar a conocer algunas de sus ventajas. Iniciar Microsoft Word. En este momento estamos haciendo un ejercicio de una presentación el día 3 de marzo del 2006, en donde estamos haciendo una demostración acerca del programa Dragon Natural Speaking. Punto. Nuevo párrafo. La precisión del programa es impresionante. Punto. Reconoce mi voz de una manera rápida y su transcripción es igualmente rápida. Punto. Nuevo párrafo. El programa me permite utilizar los diferentes comandos que trae Word, como por ejemplo,
Dos puntos. Marcar estamos. 1. Eso fuente Arial 15. Marcar Dragon. Eso fuente negrita. Ir a fin de documento. Nuevo párrafo. Podemos hacer muchas cosas adicionales cuando trabajamos con el computador. Lo importante aquí es saber que debo prender y apagar mi micrófono en el momento en el que estoy trabajando con Dragon Natural Speaking. Una de las ventajas que tiene Dragon Natural Speaking es que yo puedo generar comandos personalizados que me permiten hacer cosas individuales dentro de los documentos como estas. Mi firma personal. Nuevo párrafo. Mi firma empresarial. Aquí he generado dos comandos diferentes. Uno que me trae la firma personal escasamente con el nombre y un número de contacto, o puedo tener una firma empresarial donde incluya imágenes, incluya texto. Pero ¿para qué más puede ser esto útil? Puede ser útil como por ejemplo en el caso de los abogados o de los consultores que muchas veces tienen que llamar textos que siempre utilizan. Entonces puedo tener, no sé, el abogado tiene que citar alguna ley y lo puedo llamar de esta forma. Por ejemplo, Ley 80, artículo 10. Nuevo párrafo. Eso no quiere decir que aquí voy a meter, por ejemplo, la Constitución política completa, porque no se justificaría que yo metiera la Constitución política completa cuando yo no estoy utilizando todos los elementos de la Constitución. La idea es que sí agilice mi trabajo en la medida en que yo tenga apartes de documentos o apartes de citas o apartes de lo que yo trabaje diariamente y que lo pueda traer de forma inmediata. Además, Dragon Natural Speaking me permite a mí generar documentos que son campos en los cuales voy a interactuar con la información y hacer cosas como esta. En este momento voy a llamar un comando que me abre un documento que no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo dónde está localizado, pero he generado el comando para que cuando yo lo llame me abra ese documento. Vamos a hacerlo sobre un modelo que ahora me acuerdo que tengo aquí. Historia médica. En este momento, si ustedes se dan cuenta, me abrió un archivo de Word que se llama datos médicos. Y a ese datos médicos me trae esta información, que es un formatico sencillo en el cual voy a diligenciar información. La manera de hacer, cuando yo trabajo con Dragon, básicamente lo que debo hacer es definir un campo a través de los corchetes cuadrados. Voy a ampliarlo para que se vea un poquito más. Los corchetes cuadrados, esos corchetes cuadrados, Dragon los reconoce como un campo en el cual debe recibir información. Entonces trabajaría de la siguiente forma. Campo siguiente. 3 de marzo de 2016. Campo siguiente. Pedro José Martínez. Campo siguiente. Masculino. Campo siguiente. 38 años. Campo siguiente. El paciente se presenta a la unidad de urgencias reportándole al momento de auscultarlo y fiebre de 38 grados. Dice tener dolor abdominal y dolor en la pierna derecha. Punto. Campo siguiente.
posible apendicitis. Campo siguiente. En este momento lo que voy a hacer es que voy a traer una imagen que está previamente de las imágenes prediseñadas, o yo puedo tener una imagen guardada que me sirva de soporte para algún tipo de informe. Imagen estudio. Apendicitis. Hacer clic en insertar. De esta manera, borrar eso. Ir a fin de documento. Y supongamos que aquí terminamos todo lo que teníamos que hacer, simplemente mi firma personal. Ya, llenamos la historia y la tenemos lista, le agregamos imágenes y la podemos enviar. La podemos enviar por correo, la podemos, como lo que necesitemos hacer. Aquí simplemente le voy a decir cerrar ventana, hacer clic en guardar. Minimizar ventana. No solamente Dragon me permite trabajar con Word, me permite trabajar también con aplicaciones como Excel, Outlook. A ver, me están preguntando que si puede uno crear varios perfiles. Y supongamos que debo entrevistar un par de personas y debo transcribir luego esa entrevista. Bien. La creación del perfil es un proceso que se demora aproximadamente 10 minutos. Y no es muy común el que yo tenga mi entrevistador, tenga una persona a la que voy a entrevistar y además la ponga a generar un perfil para cada una de las personas que voy a entrevistar. Igual en una entrevista interactúan dos personas, la que pregunta y la que contesta. Y yo les decía inicialmente, hace un momento, que la generación de perfil debe ser de una manera individual porque Dragon no reconoce dos voces diferentes. Entonces no sería muy viable. Lo que se hace muchas veces y se ha hecho en varios casos que hemos trabajado, en Colombia existe la Agencia Colombiana para la Reintegración, que es una entidad estatal que ha recogido a varios de los guerrilleros que los están reincorporando a la vida normal, a la sociedad normal. Les hacen entrevistas y lo que por lo general hace es que el entrevistador hace las preguntas, escucha lo que dice el entrevistado y resume o transcribe las partes más importantes de lo que dice el entrevistado y de esa manera funcionan. Me dicen que había un error en el texto. Vamos a tratar de buscarlo para poderlo corregir. Porque todo eso lo podemos hacer. Sí, lógicamente, el reconocimiento del Dragon Natural Speaking, yo les decía que estaba sobre el 99% de precisión. Sin embargo, me he dado cuenta que cuando hacemos este tipo de trabajos vía webs, a veces la precisión, el equipo se recarga de mucha información porque tenemos varias cosas abiertas y no alcanza a ser lo suficiente, pero hay que hacer las correcciones y es muy fácil corregir los textos con Dragon Natural Speaking. Ya lo vamos a ver. Les decía que Dragon Natural Speaking no solamente trabaja con Word, entonces vamos a trabajar con otros programas. Iniciar Microsoft Excel. Iniciar Microsoft Outlook.
Mi Outlook se demora un poquito en abrir. Qué pena, pero bueno, vamos a ver. Bien. Minimizar ventana. Minimizar ventana. Minimizar ventana. También tengo comandos que funcionan y les decía que me permiten navegar sobre cualquiera de las aplicaciones que nosotros tenemos. Estando en el escritorio también lo puedo hacer, abriendo los programas, accediendo a los programas que ya tengo previamente abiertos. Por ejemplo, lista de programas. 8. Fila 4. Columna B. Lista de productos. Siguiente fila. Siguiente fila. Tomates. Siguiente fila. Papas. Siguiente fila. Cebolla. Siguiente fila. Total. Fila 6. Columna C. 525. Siguiente fila. 332. Siguiente fila. 895.215. Borrar eso. 892.515. Siguiente fila. Sumar columna. Yo sé que muchas veces dictar y ubicarse uno dentro de las hojas de Excel en la fila y la columna con la voz, pues no será lo más óptimo. Cuando yo tengo a disposición el mouse y haciendo un clic lo puedo hacer mucho más rápido. Pero para aquellas personas que de pronto tienen algún tipo de discapacidad, pues lo puedo hacer todo absolutamente con la voz. La idea es que en el manejo de este programa interactuemos tanto la voz como el uso del teclado y el mouse indistintamente para que podamos ser muchísimo más productivos. Si yo en un momento dado no me acuerdo de un comando y es más rápido hacerlo con el mouse o con el teclado, pues lo puedo hacer y no hay ningún inconveniente. Minimizar ventana. Lista de programas. Catorce. Siguiente correo. Siguiente correo. Siguiente correo. Siguiente correo. Responder correo. Hacer clic en sí. Hola, 2 puntos. Te agradezco mucho el que me hayas invitado a la presentación del Dragon Natural Speaking. Hacer clic en enviar. Hacer clic en omitir todas. Deshacer eso. Deshacer eso. Deshacer eso. Hacer clic en deshacer edición. Hacer clic en omitir una vez. Hacer clic en omitir una vez. Hacer clic en omitir una vez. Listo.
ya envié mi correo. Cuando yo tengo que gestionar muchos correos y responder muchísimos correos al día, quizás esta es la mejor herramienta porque escribo lo que primero se me ocurre y fácilmente contesto lo que se me ocurre y fácilmente contesto los correos. Como herramienta de productividad me permite agilizar todo ese trabajo de lectura de correos. En las oficinas normalmente de quejas y reclamos se ha instalado el programa y hemos evaluado que la lectura de correos, así como el contestarlo, se hace mucho más rápido con la voz, alcanzando a cambiar en algunas situaciones. Eso lo hicimos en otra de las entidades del Estado. En este momento no recuerdo, estoy confundido si entre la Comisión Reguladora de Energía o la ACR, pero se hizo el trabajo de responder correos y logramos aumentar en un 30% la producción de contestar correos que no requirieran mayores informaciones, pero que se necesitan tramitar de una manera rápida. Minimizar ventana. Lista de programas. 9. El programa del PowerPoint no es un programa para digitar información. Y en esto ocurre mucho que cuando yo trato de dictar, me va a sacar errores como este. Este es un ejemplo de cómo dictar con Dragon Natural Speaking. Entonces, o no me escribe, o me aparece en la parte superior que este es un campo de texto desconocido y que debo probar con la opción de mostrar la ventana de dictado, que es una de las herramientas que trae el Dragon Natural Speaking para poder agregar texto. O simplemente lo que yo ya debo hacer es sobre el documento donde estoy trabajando, decirle que voy a crear un cuadro de texto y ahora sí puedo dictar dentro de ese cuadro de texto. Este es un ejemplo de cómo funcionaría Dragon cuando el programa no permite recibir texto. El cuadro de texto sí es una herramienta que me permite a mí recibir información, mientras que la diapositiva como tal no. Entonces, eso es lo que normalmente debemos hacer. Cuando yo tengo documentos como estos, a ver, miremos qué error, aquí no veo errores así rápido que haya cometido, pero sin embargo, si hubiera algo que hubiera que corregir y supongamos que en lugar de personas, en algún momento yo debería decir la gente, entonces le digo buscar personas. Me preguntan que si en el campo de diagnóstico borrar eso. Me preguntan que si en el campo de diagnóstico tiene aplicación el programa del Dragon Natural Speaking. Punto. Sí. En el campo médico es donde también hemos encontrado una gran oportunidad de ubicar productos como el Dragon Natural Speaking. Punto. Los radiólogos especialmente han visto cómo mejoran el rendimiento de sus informes cuando están dictando en lugar de hacer el procedimiento que en muchos lugares utilizan. Punto. El procedimiento que utilizan es que dictan a una grabadora y esas grabaciones se las pasan a una persona para que haga la transcripción. Una vez hecha la transcripción, se la devuelven a los radiólogos y ellos revisan y capturan la información, corrigen la información que tienen, la devuelven nuevamente a la digitadora para que finalmente ella saque el informe final. Punto. Nuevo párrafo. Con el uso del Dragon Natural Speaking, todos estos pasos se simplifican. Punto. El radiólogo dicta de una sola vez y la información
queda de una vez registrada en los programas de las historias que manejan en las diferentes instituciones. Punto. También en el campo de patología se han hecho trabajos, los médicos patólogos lo utilizan para que agilizar también su trabajo de producción, y en muchas ocasiones cuando ellos están manipulando las muestras y requieren producir la información y tienen las manos ocupadas a través de un micrófono por Bluetooth, están mirando su microscopio o están mirando, no sé, la muestra como tal, y están leyendo lo que encuentran, y esa información de lo que ellos leen de una vez está quedando generado en el computador. Simplifica muchísimo el trabajo. Crear comandos en Dragon es supremamente sencillo. Hacer cosas como correo personal. Hacer eso para que aparezca es muy sencillo con Dragon. Todos los comandos que yo genero en Dragon son muy fáciles y muy rápidos de hacer. Simplemente haciendo clic aquí en herramientas y decir añadir nuevo comando, lo que yo hago es que defino el nombre del comando. En este momento vamos a ponerle ejemplo marzo. Y voy a decir que ese ejemplo marzo sea texto de ejemplo. Aquí lo estoy escribiendo, pero también lo puedo dictar. Este es un ejemplo para la creación de comandos a través de Dragon Natural Speaking. Punto. Nuevo párrafo. Aquí. Ahora lo que voy a hacer es guardar ese comando, pero antes de guardarlo debo entrenarlo. Lo que yo quiero es que cuando yo diga ejemplo marzo me escriba este texto. Voy a decir entrenar. Ejemplo marzo. Ejemplo marzo. Ejemplo marzo. El programa dice que con una sola vez que lo entrene es más que suficiente. Yo he descubierto que por la práctica es bueno entrenarlo 2 o 3 veces con diferentes entonaciones para que cuando yo lo utilice no tenga ningún inconveniente. Simplemente le digo ahora guardar y listo, ya tengo mi comando creado. Ejemplo marzo. Listo, funciona y es muy rápido. Punto. Bien, quisiera abrir el espacio estos últimos 4 minutos que nos quedan de la presentación para resolver cualquier tipo de duda o pregunta que tengan. La pueden hacer a través del chat, por favor. La utilización, el tiempo de aprendizaje del Dragon es muy rápido. Es casi igual que lo que se hace normalmente con el Office. Sin embargo, nuestros distribuidores tienen entrenadores capacitados para que esa curva de aprendizaje se acelere. Se supone que en un entrenamiento de 8 horas aproximadamente, las personas ya tienen un manejo completo del programa con los diferentes formatos, con la opción de poder utilizar, por ejemplo, números romanos, de la creación de comandos, de creación de vocabularios nuevos, las diferentes maneras de utilizar el programa, acceder a todas las herramientas de visualización de comandos, modificación de comandos, etcétera, y el aprendizaje y el entrenamiento normal que debe tener el programa. Ese tipo de entrenamiento también lo pueden solicitar si lo desean a través de nuestros distribuidores, en este caso a través de Software Shop. Bueno, quiero agradecerles a todos su presencia en esta charla. Espero que les haya sido útil, que hayan conocido algo acerca del Dragon Natural Speaking. Cualquier duda, pregunta o inquietud, directamente con Software Shop en el enlace y en las direcciones que Lisa les dará y les enviará sus correos, tendrán toda la información para ponerse en contacto con ellos.
Muchas gracias a todos por su tiempo y lo que les decía, espero que haya sido de su utilidad el conocimiento de esta grandiosa herramienta. Muchas gracias.